y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros hoy aquí en Murcia, la ciudad a la que he venido muchas veces, pero hacía bastante tiempo que no venía, o sea que me ha gustado volver. Antes de hablar de financiación, quería hacer un inciso sobre la DANA, aparte de expresar mi solidaridad. Han sufrido el problema. Una reflexión, que es que hoy es un buen momento para empezar a trabajar para que los efectos de la próxima sean menores. Y desafortunadamente, con lo que se nos viene encima del cambio climático, es muy probable que las próximas vengan pronto y sean muy fuertes. O sea que motivo de más para ponernos a ello. Hay en los cajones de los ministerios y de las confederaciones hidrográficas una enorme cantidad de planes de actuación y de proyectos de mejora que lleva mucho tiempo recogiendo polvo y que no se han ejecutado, pero que la mayor parte seguramente tiene mucho mérito y si no habrá que renovarlos. Y lo que me gustaría proponer es que se aprovechara la ocasión del Next Generation. Hay mucho dinero ahí, sobre todo en la forma de préstamos de la adenda, que no sabemos muy bien qué hacer con él. Y una cosa muy productiva que se podría hacer con él es crear un fondo especial de adecuación de infraestructuras hídricas que se podría aprovechar en parte para la prevención y mitigación de los efectos de las inundaciones y también para mejorar las infraestructuras de distribución y reaprovechamiento y depuración de aguas. Y estos préstamos pues, se podrían devolver, yo creo que tiene sentido, con dos vías de ingresos. Uno sería una subida del canon hidráulico donde existe o su creación en aquellos sitios donde no exista. Y la segunda podría ser un recargo sobre el IBI de las propiedades situadas en zonas inundables, ¿no? Entonces tendríamos una fuente estable de recursos para devolver esos préstamos y una fuente de financiación con la que ir haciendo todas esas obras. Habría que priorizarlas, revisarlas, ver si hay que actualizar cosas, pero hay mucho trabajo ya hecho y aprovechable, de forma que cuando lleguen otra vez pues nos pillen un poco mejor preparados. Con eso vuelvo a la financiación. Lo que voy a intentar hacer es, en primer lugar, explicar un poco cómo funciona el sistema, el que tenemos hoy en día. En segundo lugar, identificar los problemas de ese sistema y las líneas en las que debería ir una reforma. Y esto está basado en cosas anteriores. Llevamos tiempo dándole vueltas a la reforma y mucho tiempo trabajando, no solo nosotros en FEDEA, sino mucha más gente en estos temas. Y bueno, pues finalmente parece que la cosa empieza a andar, o sea, que se abre el proceso de reforma. Lo que pasa es que se abre de una forma curiosa y yo diría que no muy buena, que es con la propuesta de financiación singular de Cataluña. Voy a explicar un poco lo que hay ahí, porque no me parece una buena idea y quizás qué alternativas deberíamos tratar de empujar. Dos observaciones previas antes de entrar en materia. La primera es sobre la importancia del sistema de financiación y es extremadamente importante por varios motivos. La más obvia es que estamos hablando de muchísimo dinero que se utiliza para financiar los servicios fundamentales. O sea que estamos hablando pues, de sanidad, de educación, de servicios sociales. Es muy importante que esto funcione bien. Pero aparte de eso, el sistema de financiación tiene también, es una parte muy importante de la maquinaria del Estado que tiene que hacer bien cosas complicadas. Tienen que ver con alinear los incentivos de las distintas administraciones con el bien general, intentar que nuestros políticos tengan los incentivos correctos para hacer lo que necesitaría la ciudadanía y también para reconciliar dos cosas que tienden a no llevarse muy bien, pero que necesitamos las dos a la vez, que son la autonomía con la igualdad, ¿no? Para eso es fundamental el buen diseño del sistema de financiación.
La segunda observación es que, aunque luego voy a meterme mucho con nuestro sistema y decir que tiene muchos problemas, quisiera empezar diciendo que no es de los peores, sino de hecho es más bien de los mejores. Si lo miramos en una perspectiva internacional, el sistema español es como mínimo equiparable con los de otros países federales y generalmente mejor que la mayor parte de ellos, con sus problemas, como veremos, pero ciertamente mejor que el alemán, que muchas veces nos ponen por ejemplo, y muy parecido al canadiense, que seguramente es el mejor que hay en perspectiva comparada. O sea que, bueno, sabiendo que necesitamos mejorar, sepamos también que lo que tenemos no es tan malo en relación con lo que hay por el mundo. En primer lugar, voy a intentar resumir muy rápidamente cómo funciona el sistema y los resultados que genera. El sistema tiene básicamente tres componentes, o podemos hablar de él en términos de tres piezas. El primero de ellos es un reparto de recursos y competencias tributarias entre las distintas administraciones. Y eso es lo que determina la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma. El dinero que tendría si se quedara con todos sus impuestos cedidos antes de aplicar los mecanismos de redistribución del sistema, ¿no? Pues en el caso español tenemos los grandes impuestos, el IRPF y el IVA, básicamente se reparten a partes iguales entre las comunidades autónomas y el Estado. Luego el Estado se queda con sociedades, las comunidades autónomas se quedan con una serie de impuestos patrimoniales y luego pues el resto se reparten de una manera no uniforme, ¿no? Y eso es en primera instancia lo que determina cuánto dinero tiene cada uno. En segundo lugar, hay una fórmula de necesidades de gasto o de población ajustada que lo que hace es darnos una referencia para la redistribución, nos intenta decir cuánto dinero deberíamos darle a cada comunidad autónoma para que todas, o mejor dicho, cómo deberíamos repartir el dinero del sistema para que todas las comunidades autónomas pudieran prestar servicios similares. Y esto se hace pues ajustando la población real de cada territorio por una estimación rápida de los costes medios de provisión de los servicios autonómicos en cada sitio. O sea, prestar los servicios que tienen las comunidades autónomas, sobre todo sanidad y educación, pues es más caro en ciertos sitios que en otros. En buena parte por la estructura por edades de la población. O sea, los mayores necesitan mayor atención sanitaria y hay un gasto mayor por esa vía. Los críos tienen que ir al colegio o a la universidad y eso también genera sus gastos. Entonces, el principal determinante de las necesidades de gasto de las comunidades es esa estructura por edades de la población. Pero no es el único factor relevante. También hay otros. Uno muy importante es la dispersión de la población. Si estamos todos concentrados en el mismo sitio es más fácil darnos servicios que si estamos dispersos. También importa el tamaño del territorio. Cuanto más grande, peor. Importa que seamos una isla o una colección de islas por los mismos motivos, ¿no? O sea que un segundo ingrediente del sistema es ese criterio de población ajustada o de necesidades de gasto. Básicamente nos da una referencia para la redistribución, hacia dónde debe llevarnos la redistribución si queremos garantizar la igualdad. Y luego el tercer ingrediente son los mecanismos de redistribución del propio sistema de financiación, que básicamente lo que intentan hacer es trasladar recursos desde aquellas comunidades que tienen más holgura, una mayor capacidad fiscal en relación con sus necesidades de gasto, hacia las comunidades que tienen menos holgura, ¿no? Y eso se hace a través de una serie de fondos. El núcleo del sistema es lo que se llama el Fondo de Garantía, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que es una cosa muy bien pensada y muy efectiva. Básicamente funciona como un pote, o sea, como cuando salimos a cenar con los amigos, todos ponemos una cantidad de dinero y luego la cena se paga con eso, ¿no? Un pote que en este caso además tiene en cuenta la capacidad económica de cada uno a la hora de aportar. O sea que ese fondo de garantía se nutre de un
un 75% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas calculados de una forma a la que luego volveré, y lo que se hace con ese dinero es repartirlo por necesidades, por población ajustada. Y esto tiene efectos muy potentes y muy sensatos. Lo que hace es reducir enormemente la desigualdad entre las regiones con mayor renta por unidad de necesidad y las que tienen menos renta por unidad de necesidad, renta o ingresos por unidad de necesidad, y reduce mucho la desigualdad, pero le deja a cada uno una parte de esos ingresos específicos, con lo cual se preserva la ordenación, digamos. O sea, hace menos desigual el sistema, pero mantiene la posición relativa de las comunidades autónomas. Y eso es básicamente como debe ser, ¿no? Luego hay una serie de otros fondos que se superponen a ese núcleo, y esos fondos lo que hacen es estropear el tema. Es lo que genera los problemas del sistema de financiación. Esos fondos de nombre raro que no tienen nada que ver con su función real, pues básicamente están de más. Son un poco como si cogiéramos el dinero, lo tiráramos al aire y cae donde cae, y por lo tanto el resultado de esa operación se parece bastante a una lotería. Una lotería superpuesta a una cosa sensata, pues nos deja con una cosa, bueno, aprovechable, pero muy mejorable. Los problemas, como decía, del sistema vienen de ahí, y parte de la reforma tiene que ser acabar con esos problemas. Una nota muy importante, y enlaza con lo del fondo de garantía, es que los cálculos del sistema de financiación no se hacen con la recaudación real, sino con lo que se llama la recaudación normativa, que es más o menos, o se intenta que sea una estimación de los recursos que tendría cada comunidad si no subiera o bajara los tipos de los impuestos que puede subir o bajar. O sea, todas las comunidades pueden subir la escala del IRPF o pueden bajarla, pero los cálculos se hacen como si ni la subiera ni lo bajara. Y esto tiene mucho sentido, es un componente muy sensato del sistema, porque en realidad, o sea, queremos hacer una comparación homogénea antes de que unos decidan subir y otros decidan bajar, cuánto dinero pueden tener o tienen originalmente, y además es una forma de evitar externalidades, de que las decisiones internas tributarias de una comunidad autónoma tengan efectos sobre los vecinos. O sea, cuando tú subes un impuesto, pues la comunidad autónoma sube un impuesto sobre el que tiene capacidad normativa, pues ese dinero de más se lo queda todo la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma baja ese impuesto, pues tiene que apechugar con los menores ingresos. El sistema no le compensa, y hace bien en no compensarle, ¿no? Si le compensara, pues entonces podríamos todos intentar bajar nuestros impuestos y pedirle al sistema que nos compensara por esa bajada. Y eso no puede ser, ¿no? Entonces, como buen criterio, el sistema está diseñado desde el origen para que esas cosas no pasen. Lo cual, pues cuando nos dicen a veces que las comunidades que bajan impuestos, que son el mayor peligro para la solidaridad, pues no es verdad. Porque cuando tú bajas los impuestos, pues eso afecta solo a tus ciudadanos, no afecta a tus vecinos. Amenaza para la solidaridad interterritorial. Hay una decisión sobre la redistribución interna que, bueno, es una decisión legítima de política. Un gobierno regional puede decidir subir o bajar impuestos, y tan legítima es una cosa como la otra si los ciudadanos lo sancionan. O sea que, bueno, si un gobierno ha anunciado en su programa electoral que va a bajar impuestos y los baja, nadie se puede quejar de que esto le haga daño a terceros. Es una decisión legítima. Y al revés, o sea, si un gobierno decide subirlos, lo ha anunciado y así puede prestar mejores servicios, esto no beneficia a terceros, beneficia. O sea que, digo porque esto suele salir bastante en la discusión política, ¿no? Esa queja de que los que bajan impuestos son insolidarios, esto no se sostiene.
Otra nota sobre el sistema de financiación es que en realidad tenemos dos sistemas de financiación. Hay un sistema que es el de régimen común, que es del que voy a hablar, y es el que se aplica en la mayor parte del país. Luego hay un sistema especial, el sistema foral, que se aplica en el País Vasco y Navarra. Y es un sistema muy distinto en el que, mientras que en el sistema de régimen común el Estado recauda buena parte de los ingresos tributarios, aquí son las comunidades las que recaudan prácticamente todos los ingresos tributarios. El Estado no tiene ingresos directos por impuestos, lo que tiene a cambio es una aportación o un cupo que en principio debería cubrir dos cosas. Una es el coste de los servicios generales que el Estado sigue prestando también a los residentes de las comunidades forales, y por otro lado también una aportación a la solidaridad, que esa solidaridad es una carga no transferida, o sea que por lo tanto tendrían que contribuir a ella. Esa es la teoría. En la práctica, el sistema foral, que es una anomalía histórica, un accidente histórico realmente, que viene del final de las guerras carlistas, crea un sistema provisional mientras se reintegra esos territorios al concierto económico del Estado, es la expresión que se utiliza en el decreto. Ese sistema transitorio, que es el sistema foral, pues se ha eternizado, ¿no? O sea, se ha convertido en algo que ahora ya tiene una larguísima tradición de más de 150 años. Pero no es un sistema que exista en ningún sitio, es una cosa muy extraña y no es algo que en principio tenga sentido extender más allá de los sitios donde existe por ese accidente histórico. Y además es un sistema que en la práctica ha funcionado muy mal desde el punto de vista del interés general del Estado. Ha funcionado muy bien para ellos. Es un sistema extremadamente opaco, aunque la ley dice y establece un procedimiento en principio bastante sensato de cálculo de cómo habría de calcular el cupo o la aportación navarra. En la práctica eso no se aplica, es una negociación política y con el paso del tiempo pues esa aportación ha ido perdiendo entidad. O sea que primero es muy oscuro, no es nada transparente, cada 5 años aparece una ley, un anexo de media página de BOE en la que aparece ahí el número del cupo sin ningún apoyo ni justificación. Y los que hemos tratado de reproducir esos números, pues no nos salen ni para atrás. Tendrían que ser bastante más altos. Así que, bueno, esto está ahí, sabemos que existe y desafortunadamente ha vuelto a estar muy de actualidad con la propuesta de extenderlo a otras comunidades autónomas, que no es otra cosa la propuesta de financiación singular catalana. El sistema tiene problemas. Os decía al principio que no es malo en comparación internacional, pero es verdad que hay cosas que habría que arreglar. Y voy a ir rápido y saltarme algunos, pero sí que hay por lo menos 3 que quisiera mencionar. El primero es un exceso de complejidad y de falta de transparencia. El sistema es tan complicado que no hay quien lo entienda. O sea, lo entendemos, pues no sé, 15 o 20 que nos dedicamos a esto profesionalmente. Pero la gente normal de la calle, incluso los economistas, pues la mayor parte no entienden muy bien cómo funciona. Y esto es muy peligroso porque facilita la demagogia. O sea, si tú no entiendes cómo funciona el sistema y tu gobierno autonómico te dice que os están robando, pues a lo mejor te lo crees. Por otra parte, pues el privilegio de las regiones forales pues se mantiene porque nadie entendía muy bien lo que estaba pasando. Entonces, pues si nadie sabe lo que está pasando, pues tampoco se puede solucionar. O sea que necesitamos en cualquier caso mejorar la comprensión, la facilidad de entender y de valorar de los ciudadanos del sistema de financiación. Eso exige que el sistema sea más sencillo. Luego hay serios problemas de equidad. El reparto de recursos entre comunidades autónomas es muy discutible, por 2 razones. La primera es que hay diferencias
demasiado grandes entre comunidades en términos de financiación por habitante ajustado. Hay demasiada desigualdad. Esto es cierto incluso si no contamos a las forales y es mucho más cierto si contamos a las forales. Si nos ceñimos al régimen común, pues tenemos un abanico entre básicamente 90 puntos de Murcia, que es la región peor financiada, 90 sobre una media de 100 para las comunidades no forales, y en el otro extremo tendríamos a Cantabria o La Rioja, que suelen andar sobre 120. 30 puntos es mucho dinero, o sea que esto no es una buena noticia y habría que corregirlo, pero si metemos al País Vasco y Navarra son 130 puntos, no 30. O sea, las forales están en 200, en el doble de las no forales, y esto ya es todavía más de juzgado de guardia. En segundo lugar, aparte de la dispersión de la financiación y la injusticia conexa, hay también otro aspecto, que es que el sistema cambia muchísimo la ordenación de los territorios. O sea, si cogemos la situación inicial de capacidad fiscal, de lo que tendría cada uno si no redistribuyéramos, y lo comparamos con la situación final, después de redistribuir, de aplicar el sistema, pues hay unos enormes cambios de orden que son muy cuestionables. Es una cosa muy caprichosa y difícil de explicar. Y esto, pues sobre todo en ciertos territorios, genera bastante resquemor. Voy a ilustrar algunas de las cosas que he dicho con un par de gráficos. Estos son los resultados del sistema, la financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas y igual esfuerzo fiscal en 2021, que es el último año para el que hay datos o se pueden aproximar también para las comunidades forales. Y fijaros, tenemos las comunidades ordenadas en orden creciente de financiación. En un extremo está Murcia y la Comunidad Valenciana, y en el otro extremo tenemos a Baleares, Cantabria, La Rioja y muy por encima Navarra y el País Vasco. O sea que aquí están los 30 puntos de los que hablaba antes dentro del sistema de régimen común, y los 130 cuando incluimos también al sistema foral. O sea que hay un reparto muy cuestionable. En segundo lugar, los cambios de orden. Esto es una queja recurrente, yo diría que razonable, en Cataluña. Si cogemos, fijaros que estos son promedios de 20 años de datos. O sea, no es un año raro en el que pasan cosas raras. No, es en promedio durante 20 años. Tenemos que Cataluña pierde 8 puestos en financiación autonómica, pero no es un problema solo catalán. Madrid pierde 9, Valencia pierde también 8, a pesar de no ser una región especialmente rica. Y en el extremo opuesto pues tenemos Extremadura, que gana 11, y Canarias, que gana 7. O sea que el sistema hace cosas raras con la ordenación de las comunidades autónomas. Eso también es un problema que habría que tratar de corregir. Entonces, vistos los problemas del sistema, hay alguno más, pero para lo que vamos a hablar hoy, esos son los más relevantes. ¿Qué habría que hacer? Y esto sale de una propuesta que hemos ido elaborando en FEDEA en los últimos años sobre cómo habría que abordar la reforma del sistema, y luego hablaré del concierto catalán. Nosotros pensamos, y en esto estamos muy de acuerdo con el gobierno regional y otros gobiernos regionales, que lo más urgente aquí sería establecer un fondo transitorio de nivelación que permita llevar a las comunidades que claramente tienen recursos por debajo de la media a esa media. Y esto habría que hacerlo ya, habría que hacerlo con recursos del Estado que luego, una vez se haga la reforma, pues se integren en el sistema. Y esto mejoraría de forma inmediata la equidad del reparto, y además modificaría el statu quo de una forma que haría más fácil negociar un futuro reparto sensato.
En segundo lugar, hay una serie de cosas técnicas que se pueden ir haciendo sin grandes acuerdos y de una forma y sin aprobar muchas leyes o cambiar la LOFCA, cosas que son de carácter técnico pero que ayudarían a mejorar el sistema, hacerlo más responsable y más equitativo, ¿no? La primera sería revisar el sistema de retenciones y entregas a cuenta, para que ahora mismo cuando una comunidad autónoma sube o baja el tipo del IRPF, pues entre que lo hace y que lo notan los contribuyentes y que el dinero llega a las arcas de la comunidad autónoma pasan más de 2 años. Debería ser mucho más rápido. O sea, cuando alguien sube sus tipos, pues esto debería reflejarse de inmediato en las retenciones para que los ciudadanos lo vean, lo experimenten y para que el gobierno pues reciba esos recursos antes o deje de recibirlos antes y también sea más responsable, mejorar la rendición de cuentas porque se ve lo que está haciendo, que tiene efectos más rápidos. Lo mismo en relación con las entregas a cuenta, o sea, no es solamente las retenciones, esas retenciones que hace Hacienda luego hay que llevarlas a las comunidades autónomas. Ahora mismo las retenciones se fijan en piedra en los presupuestos del año y no se ajustan en función de la evolución real de los ingresos. Eso habría que cambiarlo. Esto es una forma de mejorar la responsabilidad fiscal y de dar algo más algún instrumento más rápido, más visible de actuación a los gobiernos regionales. En segundo lugar, habría que mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos en la parte que gestionan las comunidades autónomas. O sea, en el caso del IRPF no hay ningún problema. La Agencia Tributaria Estatal tiene todos los datos y de la misma forma que calculan cuánto es la cuota autonómica, la pueden recalcular para cada uno, haciéndola si no hubiera subido o bajado los impuestos la comunidad autónoma. Ahí sale la recaudación normativa del IRPF. Habría que intentar hacer lo mismo con los demás impuestos, pero ahora es imposible porque cada comunidad autónoma que gestiona, por ejemplo, sucesiones, pues los datos están en un sitio distinto, no se comparten, no hay publicaciones homogéneas de la base que permitan hacer los ajustes y eso genera problemas porque, claro, acordaros que el Fondo de Garantía se nutre con un 75% de la recaudación tributaria normativa, o sea, de esa capacidad fiscal teórica. Por lo tanto, queremos medir bien esa capacidad fiscal. Si no la medimos bien, lo que estás aportando al sistema, la redistribución, puede estar muy distorsionado. Un ejemplo clarísimo de esto es Baleares. Baleares, la recaudación real del ITP y la recaudación del ITP corrigiendo por diferencias en tipos es muchísimo mayor que la recaudación normativa oficial que se ha calculado de una forma muy discutible desde siempre. O sea que si queremos medir bien la capacidad fiscal de las comunidades autónomas, hay que mejorar el cálculo de la recaudación normativa y eso exige la compartición de datos fiscales de las agencias autonómicas y su presentación homogénea en algún sentido. Finalmente, habría que regular también con claridad las escalas de referencia que se utilizan para calcular esa recaudación normativa. O sea, por default, el cálculo se hace con la escala estatal de referencia original, digamos. Claro, en el caso de sucesiones y similares, pues estamos hablando de un impuesto que no se ha tocado en 40 años y además con unas escalas muy complicadas. Tendría sentido, en el caso del IRPF, la comparación se hace con la escala estatal, pero a lo mejor eso tampoco es la forma ideal de hacerlo. Tendría que haber una escala normativa de referencia, o sea, una escala del IRPF que se aplicara para calcular esa capacidad normativa
y esto nos permitiría, pues a lo mejor, subir esa escala normativa, lo cual tendría repercusiones, obligaría a que las comunidades tuvieran que aportar más a esos fondos, con lo cual tendrían que seguramente subir sus tipos reales. Pero es un instrumento distinto, porque además cuando lo haces por esa vía, pues esa recaudación, un 75% se te va al fondo de garantía, o sea que se comparte, no es que cada uno se quede con todo. Esto sería un instrumento importante adicional también, ¿no? Por otra parte, quizás a la vez que se van haciendo esos cambios autonómicos, habría que hacer algo muy sencillo, que es que los dos grandes partidos políticos nacionales se sentaran a hablar de una puñetera vez e intentaran llegar a un acuerdo sensato sobre un sistema que sea bueno para todos, no para cada uno de ellos, sino para cada región. Yo creo que tienen que ser los partidos. ¿Por qué? Porque sentar a 15 señores en una mesa cuya obligación, la de cada uno de ellos, es intentar llevarse lo más posible a casa, porque si no le van a dar cuando vuelva a casa, pues es muy difícil llegar a un acuerdo sensato, ¿no? Entonces, si queremos que el acuerdo se discuta no como un tira y afloja en el que el más fuerte se lleve lo mejor y el que tenga menos poder de negociación se lleve lo que quede, pues necesitamos que esa negociación se haga entre agentes que están pensando en el interés general del país. Y para eso, pues los mejor situados son partidos que tienen implantación en toda España y que tienen que internalizar dentro de sus esquemas de decisión el trade-off entre darles más a unos y a otros y hasta qué punto es razonable según qué criterio de reparto, etcétera, ¿no? O sea que tendría que haber un esfuerzo de negociación. Y esto habría que centrarlo en dos cuestiones que exigen un pacto político. No son cuestiones que tengan una respuesta técnica exacta, ¿no? El primero es el reparto de herramientas tributarias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y insisto en lo de herramientas tributarias, pues esto normalmente se plantea en términos de recursos. O sea, ¿cuánto dinero hay que darles a las comunidades autónomas para que puedan cumplir con sus funciones? Normalmente la forma en la que se plantea. Claro, puesto en estos términos todo el mundo quiere más. O sea, yo siempre querré más dinero para poder ofrecer mejores servicios y soy el representante del gobierno asturiano, por decir algo. Pero claro, puesto así es muy difícil que esto converja a algo sensato. Lo que hay que hacer es darles a las comunidades las herramientas para que puedan recabar de sus ciudadanos los ingresos que necesiten para financiar esas competencias, pero dando a ellas la cara. O sea, tienen que ser responsables de subir impuestos, no dejarle el coste político de subir impuestos a Madrid y luego disparar con pólvora del rey para ejercer sus funciones, ¿no? Esto es más complicado de lo que parece porque no nos vale con que cada palo aguante su vela, porque si lo hacemos así, las comunidades más ricas estarán en una posición más favorable que las comunidades de menor renta. O sea que necesitamos que algunas de estas herramientas de responsabilidad fiscal sean de carácter colectivo y solidario. Y aquí una de las propuestas que hacíamos en el grupo de 2017, ¿te acuerdas, José Carlos? Era el IVA colegiado, el IVA y especiales colegiados. O sea que haya dos tramos, un tramo autonómico y otro estatal, claramente diferenciados, que el Estado haga con su tramo lo que tenga que hacer y las comunidades también, por mayoría o por algún mecanismo de mayoría cualificada. Si las comunidades necesitan más recursos, pues tienen que poder obtenerlos y seguramente los necesitarán fundamentalmente o en buena parte por el proceso de envejecimiento en el que estamos sometidos. Va a haber presiones muy fuertes sobre el gasto público en temas de sanidad, de dependencia, de servicios sociales y de pensiones, aunque en principio eso tiene una financiación aparte, pero estamos viendo que no es suficiente. Por lo tanto, necesitamos esos instrumentos que permitan aumentar la financiación autonómica
pero de una forma responsable, dando la cara, que los ciudadanos vean que esos impuestos se van a las comunidades autónomas y salen de su bolsillo. Y a la vez que se repartan de una forma solidaria, no cada uno lo suyo. Entonces el IVA, pues la recaudación del IVA colegiado puede ir toda entera al fondo de garantía, o 3/4 en el peor de los casos. O sea que es un instrumento, yo creo que muy bueno para este tipo de cosas. El otro tema que habría que pactar es el grado de nivelación. Yo soy ferviente partidario de la nivelación total, o sea, de que la financiación homogénea por habitante ajustado sea la misma para todos, pero no todo el mundo está de acuerdo y hay bastantes comunidades importantes donde hay una presión en la dirección contraria de una nivelación que no sea total. Yo diría que ahí hay margen para una negociación sensata. O sea, necesitamos que el grado de nivelación sea muy alto, porque es la única forma de asegurarnos de que los hospitales extremeños y los madrileños no van a ser cualitativamente distintos. Y si dejan de ser parecidos, pues ya no tendremos un país, tendremos otra cosa, y la mayor parte de los españoles no queremos otra cosa, queremos un país. Pero bueno, a lo mejor no hace falta llegar al 100% de nivelación. Si nos quedamos en un 95% y eso da un pequeño margen para que ciertos territorios, como puede ser Cataluña, entren en un consenso más amplio, pues yo personalmente lo compraría. Pero bueno, en cualquier caso eso hay que negociarlo políticamente y deberían ser los partidos, no las comunidades, porque, insisto, 15 señores sentados en una mesa con su estructura de incentivos no van a ser capaces de llegar a un acuerdo sensato pensando en el interés general. Lo que no deberíamos hacer nunca, y esto está escrito antes de la propuesta del cupo catalán, pero viéndola venir, es aceptar negociar una financiación a la carta y trocear fiscalmente el Estado, ¿no? Y esto es lo que ha venido con esa propuesta. O sea, lo que no queríamos que pasara, pues ha sido la ronda inicial del proceso de negociación para la reforma del sistema. Y a eso voy a dedicar la parte final de la intervención. ¿Me he pasado mucho o cómo voy de tiempo? Bien. El documento, el acuerdo entre el PSC y Esquerra, la verdad es que es un documento bastante sorprendente y preocupante. Básicamente porque el PSC ha comprado el relato de los independentistas. Tú te lees aquello y dices, bueno, esto está escrito por Esquerra, aquí no se ve para nada la pluma del PSC y en principio no es una cosa tan extrema, ¿no? O sea, está basado en la idea del agravio, del conflicto con el Estado, el maltrato a Cataluña, y hay cosas aparte de la financiación, que es en lo que me centraré, pero hay otras cosas, pues en relaciones exteriores, lengua y demás, que también se acepta básicamente el programa independentista sin matices, ¿no? Pero lo más preocupante no es lo que pasa con el PSC, lo más preocupante es lo que pasa con el PSOE. O sea, el PSOE parece haber asumido sin discusión, sin reservas, ese documento en el que se internaliza o se asume el relato independentista y eso es un problema enorme. O sea, estamos hablando de una de las dos patas insustituibles de nuestro sistema político. O sea que yo creo que esto, a mí la verdad es que cuando leí el papel me dejó profundamente preocupado y sigo estándolo. Vamos a intentar resumir el contenido del acuerdo en lugar de una valoración. El punto de partida del documento es el supuesto maltrato fiscal de Cataluña, ¿no? Se habla de que el sistema actual condena a la comunidad autónoma a una insuficiencia crónica
recursos que le impide adoptar las políticas que necesita. Y puesto que estamos hablando de un problema enorme, de una insuficiencia extrema y crónica, pues no vale con un retoque del sistema de financiación, sino que hay que cambiarlo por completo, el sistema de financiación. Y entonces la propuesta va en la vía de ir hacia el pleno reconocimiento de la soberanía fiscal de la comunidad autónoma, que son palabras mayores, soberanía fiscal, y de la necesidad de mejorar sustancialmente la financiación de esa comunidad a través de la cesión total del conjunto de impuestos estatales. Pero, sorprendentemente, el mismo documento tiene una sección en la que se dice que se mantiene el compromiso con la solidaridad territorial y que lo anterior no entra en conflicto con el mantenimiento de esa solidaridad territorial. Reflexiones sobre esto. La primera es que no hay tal maltrato. O sea, Cataluña siempre ha estado en torno a la media de financiación por habitante ajustado a igual esfuerzo fiscal. El gráfico está más arriba, que es este. Ahí tenemos un resumen de la historia del sistema de financiación en términos de financiación homogénea por habitante ajustado entre 2002 y 2021, o sea que son 21 años o 21 años de datos. Tenemos la línea continua, es la media, o sea, el promedio de financiación de cada comunidad durante el conjunto del periodo, y las líneas punteadas son el máximo y el mínimo que ha tenido cada comunidad en algún momento de ese periodo. Cataluña, que la identifica la línea vertical, está con una financiación exactamente en la media a lo largo de ese periodo de 20 años y siempre ha estado cerca. El máximo ha sido, creo que un 103 con algo, y el mínimo en algún año ha sido algo así como 97 o 97 y medio. O sea que tenemos una comunidad que está más o menos en la media. Y claro, cuando uno está en la media es muy difícil argumentar que está horrorosamente maltratado. Puede argumentar que a lo mejor habría que darle un poco más porque las circunstancias, lo que sea, pero no puedes decir que estás horrorosamente maltratado. Cataluña está al lado de Madrid y son gemelos. O sea, Madrid tiene un pelín más en promedio, pero no llega al medio punto y también ha estado siempre cerca de la media, con un abanico un poco más amplio. Ha habido fluctuaciones mayores, ¿no? Hay otra parte de la queja de Cataluña que sí tiene cierta razón, y es lo que veíamos antes de los cambios de orden. O sea, una comunidad que está entre las que más contribuyen al sistema y, sin embargo, pues luego la financiación por habitante ajustado por unidad de necesidad, o sea, ya teniendo en cuenta la necesidad, la superan con bastante otras comunidades autónomas, como puede ser Extremadura, ¿no? Esto no es muy... O sea, aquí hablamos del principio de ordinalidad. Yo creo que es una restricción sensata. O sea, no es... El principio de ordinalidad o el criterio de ordinalidad no exige, como se ha dicho últimamente en algún caso, que le demos más al que más tiene. No. Lo que dice es que no hay que quitarle tanto como para que acabe por debajo de los beneficiarios de su solidaridad. En términos de por unidad, por habitante ajustado, insisto, esto es importante. Y a mí eso me parece una restricción muy sensata, ¿no? En el límite es consistente con la plena igualdad de todos, que yo creo que sería la solución ideal, pero bueno, aunque no lleguemos ahí, pues a lo mejor sí que hay que pensar que no es lógico que las contribuyentes netas al sistema acaben peor que las no contribuyentes netas al sistema, las beneficiarias del sistema. Creo que ahí tienen un punto válido que habría que recoger. La segunda parte de la queja catalana de maltrato tiene que ver con las famosas balanzas fiscales, ¿no? La idea de que el Estado
a través de los impuestos que cobra en Cataluña, pues se lleva bastante más de lo que vuelve después en términos de inversiones, prestaciones, gasto público. Pero realmente aquí tampoco hay un motivo de queja. O sea, lo lógico es que una región rica tenga un déficit fiscal. Lo preocupante sería que no lo tuviera. O sea, una región en la que la gente tiene niveles de renta relativamente elevados, pues la gente con niveles de renta relativamente elevados paga muchos impuestos y no recibe mejores servicios que los demás. Por lo tanto, si sumamos sobre la gente para llegar a la región, lo que uno esperaría es que las regiones ricas, como Madrid o Cataluña, pues paguen más en impuestos de lo que reciben del Estado de servicios, que tengan un déficit fiscal, mientras que las regiones pobres, como puede ser Murcia, tendría que suceder lo contrario, que lo que se recibe en gasto estatal tendría que ser mayor que lo que se paga en impuestos. Y eso es básicamente lo que sucede en general, y no solo en España, sino en los países para los que tenemos datos más o menos parecidos. Que España es el gráfico a la izquierda y el gráfico de la derecha es España más Italia más Australia, Canadá y Reino Unido. Y Cataluña, en el primer gráfico, si la buscáis, está en el cuadrante inferior derecho, muy cerquita de la recta de regresión que describe la relación normal entre el déficit fiscal, que se mide en el eje vertical, y el nivel de renta per cápita relativa, que se mide en el eje horizontal. O sea, Cataluña básicamente tiene el déficit fiscal que le toca por el nivel de renta que tiene y no hay mucho de lo que protestar. Lo que es llamativo en el caso español es las desviaciones sobre ese patrón, que son básicamente dos. En la parte de renta baja tenemos a Valencia, que tiene un déficit fiscal pese a ser una región de renta inferior a la media. Murcia está con renta inferior y está más o menos en equilibrio, lo cual tampoco debería pasar. Y si lo miramos a nivel internacional, pues Cataluña, que es el cuadradito rojo, pues también está en la norma, no es la excepción. Las excepciones son las comunidades forales españolas y, por ejemplo, alguna región italiana pequeñita del borde con Austria que tienen un estatus fiscal especial y también salen muy bien paradas. Lo normal en todo el mundo es que las comunidades ricas paguen más en impuestos estatales de lo que reciben en gasto estatal. O sea que la queja esta del maltrato la evidencia no la avala, ¿no? Porque tenemos una comunidad que está básicamente en la media de financiación. El sistema que se esboza en el acuerdo, porque no se llega a detallar del todo, tiene varios componentes, ¿no? El más claro, el más llamativo y el que está clarísimo, no hay discusión ninguna sobre lo que esto quiere decir, es la idea de que va a haber una cesión del 100% de todos los impuestos estatales a la comunidad autónoma de Cataluña. Será gradual, lógicamente, no se puede hacer de un día para otro, pero la idea es que cuando sea, la Generalitat sea la que recaude a través de una agencia catalana propia todos los impuestos de teórica titularidad estatal. Y a cambio no solo recaude, o sea, la idea es que se encargue de la gestión y la recaudación, pero además que se quede, digamos, con el 100% de los rendimientos y que tenga mayor capacidad de la que ya tiene para subir o bajar esos impuestos. Que se quede con el 100% de los rendimientos, pero a cambio de eso, pues como en el caso foral, habría una aportación al Estado que en este caso tendría dos componentes claramente separados, mientras que en el caso foral van juntos, que es que habría una aportación para cubrir el coste de los servicios que el Estado sigue prestando y habría una cuota de solidaridad separada del anterior. Pero bueno, es un detalle, yo creo que menor. El sistema es esencialmente el mismo que el de las forales actuales. La duda aquí es de cuánto estamos hablando. O sea, la idea claramente es reducir la aportación catalana a la caja
común del Estado, sino para qué montar este follón. O sea, en teoría podrían fijar esas cuotas de manera que nos quedemos exactamente como estamos ahora. Incluso así sería mala idea porque cambiaría el equilibrio de poder, pero bueno, teóricamente podríamos tener un sistema de cupo que tuviera resultados similares al sistema actual, y también potencialmente sería posible que eso siguiera siendo así en el tiempo, aunque la tentación de cambiarlo una vez tienes el dinero en la mano pues sería grande, ¿no? Entonces, ¿podemos hacernos una idea de qué es lo que se pretende? Pues podemos hacer una conjetura, que es lo que hemos hecho, en base a la poca información dura que hay sobre el tema. El punto de partida es la reivindicación tradicional de los nacionalistas catalanes de acabar con el déficit fiscal, tal como ellos lo calculan. Lo calculan de una manera muy discutible, pero bueno, según las últimas estimaciones de la Generalitat, ese déficit fiscal está ahora en 22.000 millones de euros al año. Eso es lo que España nos roba cada año, ¿no? Y la petición o la reivindicación tradicional es que nos devuelvan eso. Eso, digamos, a nivel de calle de los militantes nacionalistas. Pero bueno, incluso Esquerra o el gobierno de Esquerra anterior al actual, pues hombre, eran conscientes de que esto igual a lo mejor era un pelín excesivo. Y en algún momento hay una entrevista en La Vanguardia de la última consellera de Hacienda del gobierno de Esquerra, del anterior al actual, que dice, bueno, a ver, con que nos devuelvan entre el 60 y el 80% de esto, pues ya nos va bien, ¿no? Entonces, el 60% de esto, son 13.000 y pico millones, pues podríamos fijarlo como, digamos, la petición más razonable de Esquerra. Pero claro, esto es un acuerdo con el PSC, que en principio es un partido constitucionalista, no independentista, y por lo tanto presumiblemente más dispuesto a repartir con los del otro lado del Ebro, pues digamos que a lo mejor el PSC, siendo optimistas, es capaz de reducir esa exigencia a la mitad, ¿no? O sea y de ahí sale el intervalo que manejábamos en FEDEA para hacernos una idea de lo que estamos hablando, entre 6.600 y 13.200 millones anuales de reducción de la aportación catalana a la Caja Común del Estado. O sea, lo que desaparecería de esa caja estatal después del cambio de régimen. Insisto, es una conjetura, esto no está escrito en ningún sitio. Sería posible que no hubiera una reducción, pero si no quieren pagar menos, no tiene mucho sentido montar todo este follón. O sea que se entiende que la idea es reducir la aportación de una forma apreciable. Este intervalo, lo que supondría en términos de la financiación de la Generalitat, sería un incremento de entre el 25 y el 50%. La Generalitat parte de 100, de 101 de hecho, pues si le damos 25 puntos más se va a 126 y si le damos 50 más se va a 151. O sea que se pondría a la cabeza de las comunidades autónomas del régimen común, bueno, saliendo, pero en el mejor de los casos para el resto del país, pues un poco por delante de Cantabria, La Rioja y Baleares, y en el peor de los casos pues ya se iría acercando a Navarra, que es la menos bien financiada de las comunidades forales, ¿no? Esto es lo que cabría esperar, exacto, ¿no? Algo en esa línea, pero volvemos a la otra parte del acuerdo. El acuerdo sigue insistiendo en que se mantiene el compromiso del sistema de financiación español con la solidaridad, que la Generalitat tiene la obligación de contribuir a ello y que al final tienen que hacerse las cosas de manera
que las comunidades autónomas más o menos puedan prestar todas servicios similares siempre que tengan impuestos similares, lógicamente, ¿no? O el esfuerzo fiscal. Y luego esto no está en el acuerdo, pero el Gobierno nos lo ha dicho, el Gobierno del PSOE nos lo han dicho con claridad repetidamente, que esto está abierto a la generalización del modelo. O sea, que si alguien más lo quiere, que lo pida. Y además insisten en decirnos que esto además será bueno para todos. Claro, o sea, cuando uno coge las dos partes del acuerdo, vamos a mejorar mucho la situación de una comunidad autónoma que es grande y está en la media, y luego se nos dice que esto no tendrá efectos sobre la solidaridad territorial, pues la verdad es que es muy difícil creer que las dos cosas puedan pasar a la vez. O sea que mi principal conclusión en relación con esto es que el acuerdo es inconsistente. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Uno puede hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo y, por lo tanto, habrá que escoger, digamos, ¿no? Y uno se teme, a la vista de los firmantes del pacto y de la historia, que, bueno, aquí, si algo así tira para adelante, pues va a haber un coste para terceros, un coste importante para el resto del sistema. No puede ser que todos salgamos ganando. Para acabar, o casi acabar, yo creo que el acuerdo se puede ver de tres formas o tiene tres dimensiones y ninguna es buena. Una forma de verlo, una de las cosas que pasarían si se lleva adelante la propuesta de Esquerra y el PSC, es que habrá una resignación de recursos entre administraciones territoriales, pero el acuerdo es, me temo, bastante más que eso. O sea, es algo también que va a afectar, o que afectaría, prefiero hablar en condicional, mantener la esperanza, muy directamente al funcionamiento del sistema de recaudación, de gestión tributaria del conjunto del país y también al modelo de Estado. Entonces, lo miremos como lo miremos, desde estas tres dimensiones los efectos no serían buenos desde el punto de vista del interés general, que es lo que nos debería preocupar en este caso. En primer lugar, y esto ya lo hemos dicho, si queremos mejorar mucho a una comunidad grande que no está mal financiada, pues necesitaremos mucho dinero que tiene que salir de algún sitio. Y una parte de ese dinero pues tendrá que salir de sitios que están peor que la comunidad a la que queremos beneficiar, con lo cual intentar vender esto como una mejora en la equidad del sistema pues es imposible, ¿no? Con los datos de 2022 tenemos otra vez la financiación a competencias homogéneas, igual esfuerzo fiscal, etcétera, las comunidades ordenadas por orden creciente de recursos, Murcia abajo, y La Rioja y Cantabria en el otro extremo, y Cataluña, pues, una vez más en la media. Entonces, bueno, a ver, si queremos mejorar a Cataluña, pues, digamos, lo menos malo o la parte más equitativa de esa mejora sería coger a las regiones que tienen más financiación que Cataluña, pero menor capacidad fiscal, o sea, los que tienen más dinero injustificadamente porque aportan menos, entonces les confiscamos el exceso de financiación sobre el nivel de financiación catalán y ese dinero se lo damos a Cataluña. Bueno, el problema es que no llega. O sea, si hacemos eso, quitamos de los que están por encima de Cataluña, el único que tiene una capacidad fiscal mayor y por lo tanto habría que eximir de la confiscación es Baleares, pero a todos los demás se les podría quitar hipotéticamente bastante dinero para bajarlos al nivel catalán y dárselo a Cataluña, y esto pues podría ser hipotéticamente defendible, ¿no? Pero claro, si hacemos eso, pues vamos a conseguir más, en torno a 2.500 millones de euros, y queríamos por lo menos 6.000, o sea que más de la mitad de
de los recursos adicionales que les queremos dar a Cataluña tienen que salir por necesidad de sitios que están peor tratados que Cataluña. O sea que esto no es muy equitativo, se mire como se mire. En segundo lugar, el llevar esto a efectos supondría trocear la administración tributaria española. La Agencia Estatal de Administración Tributaria desaparecería, o por lo menos en Cataluña, y habría una agencia autonómica en su lugar. Si lo generalizamos, pues acabaríamos con 15 agencias autonómicas en lugar de una agencia estatal. Y esto supone una pésima idea por razones obvias, en este público al menos, que es que la recaudación tributaria todos sabemos que es una actividad en la que hay enormes economías de escala y alcance y en las que el control de una base de datos unificada que recoja todas las actuaciones de todos los contribuyentes en todos los territorios y en todas sus facetas es una herramienta imprescindible. Si troceamos a la agencia en 15 agencias que difícilmente, aunque quisieran, serían capaces de compartir esa información en tiempo real de la forma óptima, pues va a ser más caro, porque vamos a tener que duplicar servicios que ya existen de forma centralizada, va a ser mucho menos eficiente, se nos va a escapar dinero por las rendijas y el volumen de fraude va a ser bastante mayor. O sea que tendremos menos dinero que repartir y porque recaudaremos menos y además porque nos gastaremos más en la gestión tributaria y además le haremos la vida más complicada, por lo menos a las empresas que operen en más de una comunidad autónoma, porque tendrán que hacer por lo menos 2 declaraciones y en el límite 15 declaraciones de sociedades donde ahora hacen una. Y además habrá que repartir entre todas esas agencias quién se ocupa de vigilar qué en qué caso. Tenemos alguna experiencia con las comunidades forales y eso es un follón que genera todo tipo de problemas y un montón de trabajo para los contribuyentes, aparte de para los gestores tributarios. O sea que el sentido común económico nos diría que bajo ningún concepto deberíamos trocear la agencia tributaria. Sin embargo, la aspiración más clara de Esquerra, básicamente, es la cesión de la gestión, recaudación, liquidación, inspección, etcétera, de todos los impuestos estatales. ¿Por qué? Si no tiene sentido y además tampoco te aumenta la capacidad de autogobierno. O sea, la capacidad de autogobierno depende de que tengas recursos tributarios que son tuyos y que los puedas subir o bajar si lo necesitas. Pero no depende de que el señor que recauda físicamente lleve tu chapa en la solapa. Si lo hace otro por ti, no pasa nada desde el punto de vista de tu capacidad de decisión. Pero bueno, lo que pasa al final aquí de lo que estamos hablando realmente, la cuestión es quién se queda con las llaves de la caja. O sea, quién tiene el dinero en la mano y con el dinero en la mano negocia con el Estado el reparto de recursos. Y sabemos, con sentido común, teoría económica y experiencia con las forales, de que el que negocia con el dinero en la mano pues obtiene mejores términos que el otro, especialmente si el conjunto del país le importa poco y defiende solo sus intereses particulares. Y luego también sabemos que esta es una herramienta, puestos a irse por las malas, esto es una herramienta imprescindible. Si en el 17 la Generalitat hubiera tenido una agencia tributaria funcionando, pues hubiera sido bastante más difícil pararlos, porque al día siguiente de la independencia podrían haber seguido pagando las nóminas, mientras que con la agencia tributaria española allí, pues no. O sea que esta pelea sobre quién se queda con las llaves de la caja, dada la experiencia que tenemos hasta el momento y la promesa repetida de que lo volverán a hacer, pues sería una locura dar las llaves de la caja a una Generalitat que, bueno, ahora mismo está gobernada por el PSC, pero seguramente volverá a estar gobernada por
partidos independentistas en algún momento futuro, ¿no? O sea, y lo mismo sería cierto de otras regiones. O sea que, desde el punto de vista de la gestión tributaria, los daños colaterales podrían ser enormes. O sea, podemos cargarnos un instrumento que funciona muy bien y que es muy importante por muchos motivos, que es la Agencia Tributaria Española, y no sería buena idea. En tercer lugar, y en buena parte por lo que acabo de decir de la Agencia Tributaria y la gestión tributaria, la propuesta de financiación singular catalana es también, o sea, aparte de una propuesta de redistribuir recursos entre territorios y de una propuesta de cargarnos el sistema fiscal español, es también un cambio del modelo de Estado por la puerta de atrás. O sea, esto abre imaginaros un Estado español sin la capacidad de recaudar impuestos en partes importantes de su territorio. O sea, esto ya sucede ahora en el País Vasco y Navarra, pero son pequeños, son un 7, un 8% del PIB. Si le metemos también a Cataluña un sistema similar, pues esto se dispara hasta casi el 30% del PIB español, dejaría de estar sujeto a impuestos federales. Si Baleares y Madrid lo piden, pues nos vamos al 50%, o sea, el 50% más rico de España deja de pagar impuestos federales y por lo tanto no hay nada que redistribuir. Y aparte de que no hay nada que redistribuir, nos encontramos con un Estado un poco anoréxico, que el Gobierno central, la Administración Central del Estado, no tiene o no tendría recursos tributarios propios y eso mermaría mucho su capacidad de actuación, su capacidad de cumplir con sus competencias constitucionales que incluyen, aparte de la protección de la cohesión social y territorial, pues también la defensa, los intereses de la deuda, la contribución a la Unión Europea. O sea, hay un montón de cosas que el Estado tendría que hacer, para lo cual necesita tener recursos propios, ¿no? O sea, de la misma manera que es importante, y lo comparto, que las comunidades autónomas tengan una autonomía efectiva y para eso necesitan tener recursos tributarios propios, lo mismo es cierto para el Estado, para la Administración Central. Y lo que se está proponiendo aquí es abrir la puerta a una deriva confederal del Estado en la que eso dejaría de ser cierto. O sea, estaríamos desequilibrando la cosa en favor de las regiones hasta dejar al componente central, a la federación, sin la autonomía y los recursos que necesitan. O sea, los gobiernos, los sistemas federales se caracterizan por un equilibrio entre dos administraciones, una administración central elegida por el conjunto de los ciudadanos y una serie de administraciones territoriales que responden a subconjuntos de esos ciudadanos, y las dos, tanto las regionales como la central, tienen los instrumentos que necesitan para actuar de forma independiente. Tienen recursos tributarios propios que pueden subir o bajar, tienen competencias claramente definidas y tienen la capacidad de actuar por su cuenta. En España hemos ido construyendo un sistema en la práctica federal por la vía de ir transfiriendo recursos y competencias desde un Estado inicialmente centralista y unitario hacia un Estado mucho más descentralizado, potenciando las administraciones regionales. Y ahora estamos en una situación de equilibrio muy parecida a la de los países más federales del mundo, o sea, estamos entre los países más descentralizados del mundo, y lo que se propone aquí es desequilibrar eso, dándole todos los recursos, todo el poder, en última instancia, a los territorios. O sea, esto no es inevitable, no es inmediato, pero se abre la puerta a eso. O sea, Cataluña pasaría con esto en la práctica a un sistema foral en el que no habría impuestos federales en su territorio, y si los demás territorios ricos lo piden, pues acabaríamos en la práctica en un sistema
confederal con un Estado muy, muy debilitado, ¿no? O sea que ojo con esto porque son palabras mayores. Y con esto ya voy a acabar. Solamente querría decir, en primer lugar, o sea, ya lo he dicho, ¿no? que el acuerdo no puede ser el punto de partida para una reforma del sistema de financiación. Esto no es algo que sea bueno para todos. Habría claros ganadores y perdedores. Los ganadores sería la Generalitat y los perdedores serían todos los demás, y además no sería equitativo porque estaríamos dándole mucho dinero a una región que ya está bien y a costa de otras que están peor. Y habría daños colaterales en términos de la pérdida de eficacia y eficiencia de la recaudación tributaria y una mutación en el carácter del Estado que nos podría dejar con un Estado muy poco funcional. Por lo tanto, hay que buscar una vía alternativa a la que propone Esquerra y el PSC, que incorpore la parte razonable de sus reivindicaciones, pero sin comprometer el principio de solidaridad y sin cargarse la autonomía de la Administración central. Y yo creo que sí que hay una parte razonable de las reivindicaciones, o dos. Una tiene que ver con el principio de ordinariedad, como comentábamos antes. O sea, no es razonable que el aportante neto acabe en peor situación que el beneficiario neto. Eso sería consistente con la nivelación total, pero a lo mejor exige una nivelación no total y un cierto margen para ciertas comunidades, pero pequeño, que habría que negociar. Y la segunda parte razonable de la queja tiene que ver con la gestión tributaria. O sea, partir la agencia sería un disparate, pero por otra parte es verdad que la agencia ahora mismo no les da a las comunidades autónomas un buen servicio, ¿no? Y no tiene en cuenta sus necesidades y su situación. O sea que habría que darles más cariño y más información y mejor servicio a las comunidades autónomas, y esto, una vez más, en línea con lo que proponíamos en el informe de 2017, se podría hacer idealmente a través de una administración tributaria independiente, profesional, única y compartida, pero de todos. O sea, que se juntaran otra vez todas las agencias regionales con la estatal y esa agencia, macroagencia, fuera propiedad indiviso de todas las comunidades autónomas y del Estado, trabajara para todos ellos, les diera la información necesaria para hacer sus políticas a todos ellos, ¿no? Y habría que buscar un acuerdo sobre estas cosas, y vuelvo una vez más a la necesidad de que ese acuerdo lo negocien el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los únicos que lo pueden hacer. Y con eso termino. Gracias. Buenas tardes. Yo creo que la reforma o la revisión del sistema de financiación autonómica debería ir de la mano de la reforma de la financiación local, del régimen local, ¿no? Y básicamente expuesto a un estudio de competencias y que cada una realmente ejerza la suya, ¿no? Entiendo que si no nos ponemos de acuerdo para una reforma del sistema de financiación autonómica, incluir la de regímenes locales complica más la situación, ¿no? Pero creo que hay que diferenciar entre que lo razonable sería verlo juntos, no somos capaces, somos torpes para meterlas, para incluirlas en la misma negociación, ¿no? No sé cómo lo valora. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo hemos pedido que se haga de manera conjunta, entre otras cosas porque sería la forma de poder limar algunas cosas en la frontera entre la financiación local y la autonómica, ¿no? Y clarificar las competencias y asignar los recursos a la administración competente. Completamente de acuerdo. Pero es verdad que lo haría algo más complicado y es bastante complicado. O sea que me temo que seguramente no será. ¿Alguna cuestión más? ¿No hay ninguna cuestión? Bueno, yo
nos han formulado algunas cuestiones por escrito. He pasado a formular algunas de las que nos han formulado. Ya las he respondido. Bueno, pero me permito porque dice, una de ellas habla sobre el fondo de nivelación, que en todo momento lo habéis puesto de manifiesto. Pero lo que les gustaría saber es cómo se podría materializar ese fondo. Porque lo que se ha hablado es de que si se iban a esa nivelación al 100%, de que se podía ir por debajo del 100%, siempre y cuando eso supusiese una posición de consenso, ¿no? Pero ¿cómo se podría materializar ese fondo de nivelación? Bueno, ese fondo de nivelación se podría materializar por una ley estatal que diga que se va a complementar la financiación de las comunidades que están por debajo de la media, elevándola a lo que ahora es la media, ¿no? O a lo mejor ni siquiera al 90 o al 95%. Eso habría que ver, pero técnicamente no es en absoluto complicado. Políticamente sí, de otras cosas, porque cuando uno dice... O sea, todo el mundo se siente infrafinanciado y entonces todo el mundo querrá más dinero. Si le van a dar a estas 4, pues los demás pedirán más. Y yo creo que ahí habría que hacer un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones regionales, ¿no? de las otras, de las no infrafinanciadas en este caso. O sea, coño, déjalos que suban a estos a la media y no estorbes, digamos, ¿no? Que tú ya estás por encima de eso. Entonces, esa exigencia, esto es un mal endémico en todas las negociaciones de revisión del sistema, y es que nadie está dispuesto a perder ni un euro ni un ápice en términos relativos, no solo absolutos. Y claro, así no hay manera de arreglarlo. Y por eso insisto tanto en que la negociación no puede ser entre las comunidades autónomas, tiene que ser entre los partidos. Porque las comunidades autónomas, la lógica, además, comprensible, porque si vas a tu gobierno y vas con instrucciones de tu parlamento de maximizar lo que te traes a casa, pues difícilmente puedes ser muy flexible en esos términos, ¿no? Pero deberíamos ser capaces todos de hacer un ejercicio de pensar en términos del bien común, no solo de nuestro interés inmediato, porque nuestro interés inmediato a largo plazo es tener un sistema que sea bueno y justo, no tener 50 euros más en la próxima. Muchas gracias, Ángel. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Yo la estoy un poco remodelando porque de algunas cuestiones que nos planteaban tú has ido respondiendo ya, ¿no? Pero me hacen una que me llama mucho la atención porque siempre se habla de que si el modelo, el cupo, el concierto catalán, se lleva a cabo con el modelo anterior sin reformar, habría un perjuicio generalizado al resto de las comunidades autónomas que no participaran de él. Pero sí también es cierto que en alguna rueda de prensa se está escuchando por ahí que el gobierno del Estado cree que todas las comunidades se van a ver beneficiadas por el concierto catalán. Y la verdad es que no entendemos de qué va, no llegamos a comprenderlo. Era por si se te ocurre algo al respecto. Yo diría que no puede ser y además es imposible. O sea, mientras no cambien las leyes de la física, si le vas a dar más de algo a alguien, tiene que salir de algún sitio y habrá otros que tengan menos, ¿no? Y además incluso la idea, bueno, es que el Estado entonces suplementará, y no, el Estado después de esto no tendrá más sitio para sacar impuestos que el régimen común. O sea, en Cataluña ya no podríamos subirles compensar porque ya no pagarían impuestos federales. O sea que en el límite de esa idea de que el Estado puede compensar, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Si vamos haciendo el territorio común, que es el que paga impuestos federales, cada vez más pequeño, pues les vas a compensar a los que se quedan en ese territorio subiéndoles sus propios impuestos para compensarles. O sea, es difícil de entender la lógica de esto, ¿no? Por si se te ocurría algo al respecto. No, la magia no... Muy bien, ok. ¿Hay otra pregunta? Os van a acercar el micrófono. Hola. ¿Sí? Buenas tardes. Yo todavía no termino de entender o no he conseguido una explicación razonable
el por qué Murcia, siendo una de las regiones más pobres de España, es la peor financiada de España. ¿Hay algo que se pueda explicar de forma razonable por qué esa situación? No. ¿La respuesta o no? ¿Quieres ampliar la respuesta? No, pero, o sea, no tiene lógica. Compañero, se ha quedado muy bien. Sí. Pero es que no se me ocurre. O sea, es una combinación de mala suerte y... A ver, hay un problema con el sistema de financiación, que es que hay un vicio de origen, digamos, que es que cuando se pone en marcha lo que se hace es transferir lo que hay. Entonces te dan el dinero que el Estado se gastaba que se ceden a las comunidades autónomas, y el despliegue original de servicios no era uniforme. O sea, el Estado centralista franquista pues no prestaba los mismos servicios en todos los sitios. Por lo tanto, las regiones con una situación de partida menos favorable, e intuyo que posiblemente Murcia sea una de ellas, pues partían de una situación un tanto desfavorable. Después el sistema, las revisiones que se han hecho, que en principio deberían haber ido suavizando eso, como tenemos el problema de que nadie quiere perder nunca nada, ni en términos relativos, las cláusulas de statu quo que se han ido implementando a lo largo del tiempo, pues han tendido a congelar la distribución. Entonces, el que empezaba mal, pues costaba mucho que se fuera recuperando, porque la revisión siempre tenía un sesgo de mantener las posiciones relativas. Y luego ha habido episodios de mala suerte o de buena suerte, y episodios de mayor o menor poder político. O sea, las cosas cambiaban cuando se negociaba una revisión, y entonces en esa revisión, pues si el gobierno de turno necesitaba los votos de quien fuera, pues ese quien fuera, pues a lo mejor era capaz de quedarse con una situación mejor. Pero también ha habido accidentes técnicos. Por ejemplo, en la última revisión, en la de 2009, se hizo una cosa que no se había hecho hasta ese momento, que fue fijar como año base del nuevo sistema el 2009, que no había acabado. Y entonces, ex post, una vez acabó el año, lo que salió al final del año era bastante distinto a lo que se esperaba que saliera. O sea, claro, es que el 2009 es cuando la crisis financiera nos llega de lleno. Entonces, el punto de partida del sistema, ahí hay unas sorpresas, hay variables que a posteriori eran bastante distintas de lo que se esperaba. Entonces eso pues tuvo un efecto apreciable. O sea que una combinación del problema de origen del despliegue desigual, más la enorme inercia del sistema por la negativa de todos a perder posiciones relativas, no solo absolutas, más la combinación de suerte y poder negociador en el momento de los cambios del sistema. Entonces, de eso, al final, pues sale la posición actual de Murcia, de Comunidad Valenciana, etc. Pero es una razón razonable. Él parece que no hay ninguna pregunta ahora mismo entre los compañeros. Una cuestión que, aunque José Carlos yo creo que nos lo intentó explicar, pero no terminamos de comprenderla. Lo miro a él, porque además estaba también otro compañero y querido del colegio, ¿no? Domingo, en la comisión del grupo de trabajo del 17. ¿Qué es lo que pasó para tener un grupo de trabajo tan potente, con tanta gente buena y tanta gente de bien, y no poder influir sobre el gobierno o comunidades autónomas de ese momento? A ver, el grupo de trabajo del 17 también fue una cosa bastante... lo más parecido a una guerra de trincheras que he visto en mi vida. O sea, una horrible pelea de... No piensas, José Carlos, que se pone nervioso. Sí. Pero bueno, a pesar de eso, y a pesar de... Si os fijáis en el informe del Grupo de Trabajo 2017,
ocupan más sitio los votos particulares que el informe. O sea, no hubo acuerdo en muchas cosas importantes, pero sí que hubo un núcleo de acuerdo en la arquitectura, en lo que sería una arquitectura razonable del sistema. Yo creo que esa parte se debería rescatar. También en el cálculo de las necesidades, etc. O sea, había elementos importantes de acuerdo. ¿Por qué no se les hizo caso? Pues no lo sé. O sea, yo, para empezar, tengo dudas de que nos hubieran convocado con la intención de hacernos caso. Muchas veces se crean grupos de trabajo para, ¿no?, alargar las cosas y marear la perdiz, y el compromiso con implementar las sugerencias de esos grupos de trabajo pues no existe. Además, que ver lo que ha pasado con los grupos de trabajo de la reforma fiscal, que ha habido en los últimos años 2, y no tenemos noticia de que se vayan a utilizar sus resultados para hacer la necesaria reforma del sistema fiscal, y no la colección de ocurrencias que están intentando colar como enmiendas en la ley del impuesto mínimo societario. Luego también hubo mala suerte porque enseguida llegaron complicaciones políticas y no políticas. O sea, el gobierno del PP cambió, el gobierno del PSOE no se sentía comprometido por las conclusiones del grupo, luego llegó la pandemia, llegaron, o sea, han sido años muy movidos, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor lo más fácil el poner en marcha la revisión del sistema cuando teníamos otras preocupaciones mucho más inmediatas y una situación muy difícil. O sea que, bueno, hay un poco de todo. Pero en general los gobiernos a los grupos técnicos de trabajo en España no les suelen hacer mucho caso. No, nos habían formulado la pregunta antes, pero es que no me resisto, porque tenemos a Caixa, Cajamar, Caja Rural, Santander, Sabadell, hasta el Banco de España, aunque el Banco de España esto no le afecta. ¿Qué es lo que opina Fedea de ese supuesto impuesto a la banca? Que lo sabemos de oídas y de titulares, pero realmente, a ver, ¿qué podrías decirnos? Muy brevemente, porque sé que tenéis hecho trabajos ya ímprobos del tema. Lo mismo que el de la energía, o sea, que el poner impuestos ad hoc a sectores específicos no es buena idea. Yo diría que un atentado contra la seguridad jurídica. Esto no... Tenemos también jueces cuando hablamos de seguridad jurídica. Sí. Tenemos jueces entre el público. Aquí digo, cuando hablo de seguridad jurídica, como está doña María Dolores allí, digo, no es el que tome nota. Los impuestos, según la Constitución y la Ley General Tributaria, tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que gravar la capacidad económica, tienen que ser generales, no pueden ser arbitrarios. Esto viola todas esas condiciones. Esto tiene toda la pinta de un impuesto inconstitucional que habrá que devolver dentro de 10 años una vez que se declare como tal. Y mientras tanto, pues ha sido, yo creo que una ocurrencia muy mala para el interés general, insisto. Porque las empresas ya pagan en función de sus beneficios. Entonces, hay un impuesto general sobre las sociedades. Si sus beneficios crecen mucho, pues sus pagos por eso aumentarán de manera... Y tratar de impuestos ad hoc a sectores por razones ideológicas, pues no es una buena idea. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Ha sido todo un placer el que nos haya podido aclarar algo más, aunque sabemos que por las caras de atención de la primera fila que tenemos aquí a todos nuestros responsables de política económica y de financiación, pues es difícil. Yo creo que teníamos que emplazarlo para cuando esta reforma del sistema se lleve a cabo, a ver si fuera verdad. Esto ya es ponerle una carta a los Reyes Magos, pues que venga y nos explique esa transparencia del nuevo sistema. Y ya sin más, como hoy es San Alberto y hay muchos Albertos en la sala, se han dignado a invitarnos a un cóctel, comida y agradeciéndole de nuevo a todos vosotros y vosotras ya, y por supuesto a Ángel,
pasamos a la parte lúdica del acto. Muchísimas gracias, consejero.